En la línea telefónica. Congresista, muy buenos días. Buen día Nicolás, buen día Clemente igualmente y buen día Exitosa. Yo quería que comencemos porque Clemente nos resuma cuál es su posición sobre el tema de lo que pasó en Chinchero. Porque tenemos el contrato, ¿no es cierto? Tenemos luego la adenda y tenemos finalmente la cancelación del contrato. Así es. Y al final estamos expuestos a una demanda internacional, ¿no es cierto?, en el CIADIS, así es, que podría significar el pago por parte del Perú de una enorme reparación si nos ganaran los señores de Kunturhuasi. Así es, Nicolás. Primero, bueno, saludar a Armando que está en línea. Ese tema del contrato, para la población que probablemente no conoce muy bien, nace en el gobierno de Ollanta Humala. Cuando nosotros hablamos, nosotros peruanos por el cambio, llegamos al gobierno, ya ese contrato existía, y al momento de querer llevar a cabo ese contrato, nos damos cuenta que los intereses estaban fuera del contexto, fuera del mercado, con lo cual incrementaba un exceso en el proyecto. Entonces nace una propuesta que el Estado pueda poner el dinero, parte del dinero, y pueda empezar el proyecto y evitarse de pagar ese interés que era demasiado. Ahora, solamente el contrato permitía hacer modificaciones en el tema financiero. No había otras opciones para hacer modificaciones, solamente era en el tema financiero. Entonces se fijó ese tema y la Contraloría hizo unas observaciones que no podría ir adelante ese proyecto porque el dinero que iba a poner el Estado corría riesgo. Entonces, ¿pero qué riesgo iba a correr? Porque al momento que el Estado le da cualquier dinero a un privado, tenía que darse a través de una fianza. O sea, no había absolutamente, el riesgo estaba a cero. No había ningún problema. Y claro, después hubo una posición fuerte en el Congreso que se malinterpretó, se malinformó. Pero lo que usted dice es que todo estaba bien y que fue por presión mediática y política que se canceló. Pero por supuesto. Y ahora si no hubiéramos debido, según usted, debimos seguir con la adenda. Así es. Ahora, cuando te das cuenta cuáles fueron los intereses de fondo, porque no se llevó a cabo el proyecto Chincheros, un turista cuando viene de fuera, llega al aeropuerto Jorge Chávez y de acá para irse al Cusco paga entre 150, 200 y hasta $250 le cobra, en este caso Latam, que tiene controlado el 60% del mercado. Al mes está más o menos como 700 millones están cobrando adicionales por el exceso que cobran a los turistas de fuera. Ahí está el negocio. Y claro, mientras más tiempo... O sea que la teoría suya, Clemente, es que detrás de esto está Latam. Por supuesto. O sea que Latam quería boicotear que avance el proceso de Chinchero. Por supuesto que sí. Y ahí algunos congresistas se han prestado a toda esta situación. ¿Cómo quién? ¿Como Armando Villanueva? No, yo no puedo decir de Armando Villanueva. Pero no puedo decir, pues algunos congresistas se han prestado, porque Armando Villanueva ha sido protagonista en esta discusión. Si empezamos a ver quiénes fueron los principales opositores, vamos a dar cuenta qué personas estaban interesados en esto que no vaya. A ver, escuchemos a Armando Villanueva, congresista de Acción Popular, que como ya señalé fue un protagonista de esta controversia. Y sigue siéndolo, ¿no? Porque el tema no termina aún, Armando. Gracias. Lo escuchamos. Nicolás, bueno, yo creo que hay algunas coincidencias con la interpretación que hace Clemente. Obviamente a estas alturas ya hay el consenso respecto de el contrato, que tenía muchos vicios vacíos, que no definía términos de cuándo debía presentarse exactamente el estudio, cuándo debía iniciarse la obra. Son vicios y vacíos que obviamente fueron acusados para el contrato. Un contrato de esta naturaleza no debía acusar estos vicios y vacíos y debían ser superados. En segundo lugar, no se logra hacer el cierre financiero, y como él mismo lo dice, la propuesta de cierre financiero, la propuesta financiera que ofrece Kunturhuasi tenía altos intereses, que después de ejecutar la obra iban a suponer el cobro de casi aproximadamente 860, 70 millones que el Estado debía cumplir en pagar en 15 años en cuotas trimestrales. Esto no podía ser porque eran intereses, como lo acaba de señalar el congresista,
a un interés del 22%, siendo que en el mercado uno podía encontrar intereses muy por debajo de esos intereses. Así que eran costos financieros que el Estado no tenía ni... Uy, ¿qué pasó? Estamos perdiendo... Y, ¿aló? Sí, y sí. en ese momento se decide que no había razón entonces para el APP. Si el Estado lo iba a financiar, entonces... Pero había un contrato firmado. 40 años de concesión, mucho menos para abrir las posibilidades a que este mismo contrato o esta misma concesión se ampliara para 20 años más. Si el Estado financiaba, entonces que la obra se hiciera por obra pública. Pero Pese a esa o en el menor Ejecutivo- plazo. Pero ya había un contrato firmado. Claro, pero... Sí, el ya había un Ejecutivo- contrato firmado. Sí. Pese a eso, el Ejecutivo insistió en suscribir una adenda que reposicionó a la empresa y que le ha permitido sustentar esta demanda internacional ante el CIADI. Ese es el principal problema, que el Ejecutivo se prestó equivocadamente a suscribir, bueno, equivocadamente entre comillas, a suscribir una adenda que no tenía sentido, por la cual el Estado asumía todos los riesgos del financiamiento y pese a eso mantenía los 40 años de concesión con la posibilidad de ampliar 20 años más esta concesión. A eso nos opusimos y lo que hicimos fue hacer una propuesta en el sentido de que fuera el Estado mismo el que asumiera los riesgos y por tanto la ejecución misma de la obra para luego de acabar la obra decidir por quién era mejor por quién podía administrar mejor el aeropuerto. Ese es el sentido de la propuesta hasta ahora y ahora tenemos que el gobierno no ha podido ejecutar pese a los 250 millones previstos en el presupuesto el 2018. Así que esa es la gran frustración y la gran demanda del Cusco y del país en relación a Chinchero. No, el congresista Villanueva reconoce que el problema era de los intereses que incrementaba realmente la obra. Entonces, en el Congreso se decía, pero que lo haga el Ejecutivo, que haga la inversión. ¿Por qué tiene que ser este tema de la concesión si lo que va a invertir la mayor cantidad de dinero que es el Claro, porque Ejecutivo? el Estado Pero pone el la problema tierra, era- el Estado pone el movimiento Ya. de tierras y el Estado tiene encima que De poner acuerdo, la pero- mayor parte del dinero. O sea, Pero ¿cuál es había el- un contrato firmado. Había un contrato Ya, firmado. pero ¿por Porque, qué ¿qué el pasa? contrato? Pero Clemente, el contrato entra en crisis porque ellos no cumplen con su parte. No, Por no, eso no, es que no, se no. tiene que hacer una adenda, no era solo el tema de los intereses. No, el tema del contrato se va al tema de la adenda, era puntualmente la modificación por el tema de los intereses. Eso era el tema de fondo. Ahora, al no llevar a cabo este contrato, fácil, no movíamos nada, o sea, que cortamos este proyecto, igual estuviéramos en el CIADE. O sea, había un contrato firmado y solamente permitía hacer la modificación al tema financiero. Eso es lo que nos dejaron. Claro, lo otro era cortar, pero si cortábamos igual de la misma forma, estuviéramos en el CIADE. La idea del Ejecutivo era llevar el proyecto, porque tenemos en cuenta, es un proyecto importantísimo, no solamente para el Cusco, es para el Perú, porque va a descongestionar el tema de Jorge Chávez, los vuelos van a ser directos, Claro, pero ¿y qué todo un dice- beneficio qué dice- que iba a qué dice generar Armando realmente ¿Qué al dice Cusco? Armando sobre esto? Es decir, que si nos han dejado un contrato pésimo y que se presume que tiene un origen Esa es otra cosa, que en hay corrupción, responsables nosotros en igual ese tenemos que contrato, hay aceptarlo. que investigar. ¿Y quiénes estuvieron detrás de ese contrato? Esa es otra cosa del ¿Qué gobierno dice anterior. usted, Armando? A ver, lo que acaba de decir misma, si había un contrato con vicios y vacíos que no se había cumplido, que no se cumplió el cierre financiero correspondiente, había que resolverlo sin necesariamente suscribir la adenda. El Estado podía hacerlo en ese momento, pero al suscribir la adenda repotencia, reempodera a la empresa, que lo que le permite hoy día demandar internacionalmente al Estado peruano por una indemnización que no sabemos hasta ahora cuánto es, que debe transparentarse. Luego, a partir de eso, se decide porque fuera obra pública. Lo decide el mismo presidente, hoy día presidente, entonces ministro de Transportes, al reconocer que efectivamente se había cometido un error con la adenda, que había que anular el contrato inicial y que por tanto habría que hacer por obra pública. Ese consenso es el que hoy día se mantiene. Ese consenso permitió el 2018 Ya estamos asignarle en el CIADE. 250 millones al Ejecutivo para iniciar No la obra, sabemos qué va a pasar pero ya. obra que no ha sido ejecutada hasta ahora, habiendo postergado tal Claro. compromiso y tal responsabilidad hasta octubre, siendo que este año debe avanzarse con el 50% de la obra, que es lo que demandamos
los cusqueños y los peruanos, dada la importancia que tiene un aeropuerto como este Cusco, alternativo al Jorge Chávez. Claro, ahora, lo que ha dicho Edgar Alarcón, el ex Contralor General de la República, acá la semana pasada, es que el contrato, en el momento que hay un incumplimiento por parte del concesionario, lo que planteaba, como acaba de decir Armando Villanueva, nos daba la posibilidad de cerrar ese contrato y decir no va más, y calcular lo que la empresa había gastado y compensarle el gasto, que podía ser 10 millones, 11 millones, ya hasta 20 millones de dólares. Le devuelves la plata que gastaron y recuperas el proyecto para el Estado. Pero en vez de hacer eso, se hizo una adenda que, según el informe de la Contraloría de esos días, incluía responsabilidad penal de sus actores. Lo cual los ponía en una mejor posición si esta gente quería ir al CIADIS. Es otra cosa el tema de las concesiones, cuando se da que el privado haga el contrato y ellos son dueños del contrato y no permite que el Estado pueda decir, bueno, si tú no me convienes financieramente o tu propuesta por X motivo no me interesa, pues puedo darle a otro privado. Pero acá no, ellos eran dueños del contrato y al resolver este contrato, ellos se llevan el contrato y se queda prácticamente en el aire el Estado. Ahí sí creo que hay que hacer unas modificaciones en el tema de las concesiones para no volver a cometer los mismos errores que se han generado en el tema de Chinchero. Ustedes llamaron la atención, Armando, desde Acción Popular en su momento con respecto al hecho de la presencia del señor Vargas, que es un alto ejecutivo de Kunturhuasi, en la celebración del triunfo realizado por los personeros de Peruanos por el Cambio, lo cual implicaba una vinculación con la campaña electoral de Pedro Pablo Kuczynski. Y esa imagen se asocia luego con Pedro Pablo Kuczynski con su pizarrita blanca explicando por qué había que defender los intereses de Kunturhuasi, más o menos. O sea, eso... No, en absoluto. Mira, es más, incluso cuando cuestionaron al presidente Vizcarra que podría haber tenido algún interés en este tema y fue denunciado por el procurador en la Fiscalía, después de hacer las investigaciones del caso, la Fiscalía archiva esa denuncia. O sea, al presidente Vizcarra no le alcanza en absoluto este tema. Con respecto a Martín Vizcarra, pero no con respecto a los otros. No, que sigan las investigaciones, pero la verdad, te lo digo con toda sinceridad, desde que conozco un poco el tema por dentro, que hemos tenido varias reuniones con el presidente Kuczynski, con los ministros viendo este tema, fue un tema que ya lo dejaron así. El presidente quería que este proyecto salga adelante y por esas razones que se firmó el tema de la adenda. Pero bueno, ahora tenemos las consecuencias que el proyecto está de alguna forma, esta denuncia, estamos en el CIADIS y no sabemos cuáles van a ser los resultados. Y así como esto, como otros proyectos que a veces que no son tomados en cuenta por el gobierno y se van afuera y después terminamos pagando el doble o el triple. ¿Qué habría que hacer, Armando? Porque además esto se ha mezclado con la investigación que se ha abierto y la denuncia constitucional que se ha presentado contra el ministro Alfredo Torne por los benditos audios, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que fundamentalmente hay que garantizar las cuerdas separadas. Una es la investigación para establecer las responsabilidades de los funcionarios, de los ministros y demás, que obviamente tiene que hacerse y espero que se haga con la celeridad correspondiente, porque no hay que olvidar que esta investigación fue abierta aún a inicios del 2017 y no ha dado como resultado las conclusiones a que hubiera llegado la investigación. Una es esa. Otra es transparentar el proceso que se sigue en la demanda internacional planteada por Kuntur ante el CIADI para ver si efectivamente son legítimas o no, o son, digamos, demandas excesivas a las que el Estado podría responder con todos los argumentos, y para ver además qué está haciendo la consultora que se ha contratado para ese aspecto. La otra cuerda es empezar a impulsar la obra. El Estado ya ha recuperado la obra, el proyecto, tiene en manos el proyecto. A estas alturas tendría que habernos dicho cuál es el cronograma, cuántas son las inversiones, si el proyecto sirve o no sirve, si efectivamente los estudios patrimoniales, geológicos son compatibles con la realidad y si el proyecto efectivamente es un buen proyecto en síntesis, para luego impulsarlo. Pero eso es lo que no ha hecho el gobierno. Pareciera y diera a entender que lo que efectivamente quería era que lo hiciera Kuntur y no lo impulsar el Estado mismo, tal como fue el compromiso en ese entonces del propio Ejecutivo. Entonces estamos con ires y venires en cuanto a la ejecución, que están postergando la ejecución.
Se ha programado, según anuncio del ministro, la apertura de una licitación el 9 de noviembre para abrir los sobres de una primera licitación para el 1.000.000 de metros cúbicos en Chinchero, para el movimiento de tierras. Pero este solo pone una inversión de no más de 33 millones de soles, pero al mismo tiempo hemos aprobado una ley a propuesta del Ejecutivo del Ministerio de Transportes que da la posibilidad de transferir recursos al Ministerio de Defensa en la eventualidad de que pueda ser el Ejército el que mueva estas tierras. Es decir, estamos ante dilemas, no sabemos cuál es el camino que va a tomar, así que yo le invoco a Clemente que efectivamente, en la medida en que es miembro de la bancada del gobierno, puedan esclarecerse ellos mismos a ver qué quieren hacer y que de una vez nos expliquen a ver cuál es el camino a seguir en cada una de las cuerdas, la demanda internacional, la validez del proyecto y la ejecución del proyecto, y las investigaciones seguramente continuarán en el Ministerio Público y el Poder Judicial, a los que hay que pedir igual independencia y celeridad. Claro, pero yo les pregunto a ambos, ¿qué ocurre si en la investigación que se está haciendo sobre este proceso se determina, uno, que en la suscripción del contrato hubo corrupción, dos, que los señores de Conturhuasi participaron en el financiamiento de la campaña de Peruanos por el Cambio, tres, que hubo ilícitos penales en el procedimiento de la adenda? O sea, ¿cómo no va a ser eso un argumento para ir al CIADIS? O sea, ¿con qué cara nos van a cobrar algo los de Conturhuasi si esto está atravesado de corrupción desde que comenzó hasta prácticamente el final? Digo yo. O sea, ¿no es un argumento a favor nuestro? O sea, te demando que cumplas un contrato que lo obtuve a través de comisiones ilegales y de hacer trampa. O sea, ¿cómo vas a reclamar? Mira, Nicolás, ese contrato a todas luces nace mal y yo espero que se profundicen las investigaciones. Si hay responsables, pero hay en el gobierno del presidente Ollanta. En la adenda que firma nuestro gobierno, absolutamente no hay ningún tema de interés que beneficie al privado, sino se hizo con la finalidad de empujar el proyecto y ahorrar esos intereses que se iba a pagar 20%, claro, Clemente, o sea, es una tasa de interés Clemente, el ejecutivo más importante de Conturhuasi estaba celebrando con los personeros. La hermana del primer ministro era parte de la empresa y nosotros no tenemos nada que ver. Mira, siempre puede haber, si hay una foto... Y el ministro de Economía le dice, me levanta las objeciones o no te suelto el presupuesto al Contralor General de la República. Mira, Nicolás, el tema, si hay una foto en un evento partidario, tendrán que explicar los responsables que estuvieron a cargo del tema de personeros. Pero vamos a hechos concretos. En la adenda no hay un solo sol que beneficie a Conturhuasi, todo lo contrario, beneficia al Perú. Eso fue. Pero escúchame, sobre eso ha llamado la atención usted, ¿no es cierto, Armando? Nosotros ponemos la tierra, nosotros hacemos el movimiento de tierra, nosotros somos el banco de Conturhuasi. ¿Y ellos qué hacen? Ellos ganan plata. Pero el contrato estaba así, pues, Nicolás. ¿Qué quieres decir? Ese contrato estaba establecido. ¿Qué dice Armando? Ganan plata construyendo, ganan plata administrándolo, sin determinar claramente cuáles son los beneficios que por esas inversiones y esa administración tiene el Cusco y el país. Yo creo que ahí hay contradicciones incompatibles que tiene que resolver el gobierno. Porque al mismo tiempo que coincide desde el anuncio mismo del presidente Vizcarra cuando fue ministro de Transportes que el contrato era nulo, había que anularlo, que la adenda igualmente había tenido vicios y había que anularlo, ¿no es cierto? Mantiene a los funcionarios responsables de tales contratos y de la suscripción de la adenda en puestos importantes del gobierno. Esta es una contradicción, porque si efectivamente lo que quiere es combatir la corrupción, hay que evitar confundir, digamos, estos sostenimientos de funcionarios que son responsables tanto del contrato así como de la adenda en puestos públicos importantes hoy día mismo en el Ejecutivo. No tengo que mencionarlo, todos lo sabemos. Esa es una contradicción que obviamente tiene que evitar, el gobierno tiene que superar para hacer que efectivamente pueda mostrar la imagen de que quiere hacer bien las cosas y no coludirse con estas gestas de contratos viciosos y atentatorios al interés nacional. Yo le agradezco muchísimo a don Armando Villanueva, congresista de Acción Popular por el Cusco, por atender nuestro llamado. Terminamos igualmente. Terminamos, Clemente. Ese argumento de que la TAM está atrás de esto no es creíble. Pero bueno, vamos. O sea, el accionista, uno de los accionistas principales junto con la familia Cueto de la empresa LATAM durante años ha sido el señor Piñera. Y el señor Piñera
de Chile, es uno de los socios de Kunturwasi. Pero el porcentaje es mínimo, pues. Pero claro, ese accionista es otra cosa es para que no quedara ¿no? en el aire, me imagino, que tiene un interés, así como lo hacen en el Perú, en otras partes de Pero eso Latinoamérica. invalida pues el argumento, que son los chilenos que están Pero vamos a un detrás. hecho concreto. Los chilenos están detrás de Kunturwasi Pero también. vamos a un hecho concreto, sin especulaciones. El contrato lo encontramos así. La adenda que hace las modificaciones fueron específicamente al tema para evitar pagar la tasa del 20% de los intereses. Eso es todo. No hay nada más ahí que el gobierno en ese momento, como usted dice, Clemente, del presidente Kuczynski, ha hecho un beneficio a la empresa de Kunturwasi. En absoluto. hasta ahora, de las investigaciones Bueno, acreditarán que esperemos todas las investigaciones que se den, claro. Estamos de Yo acuerdo. le agradezco muchísimo al congresista de Peruanos por el Cambio, Clemente Flores, por estar con nosotros.